paz, mis amados hermanos en el Señor. Seamos todos bienvenidos a este lugar, la casa de oración, para venir a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para que la presencia de Dios en este lugar se manifieste, porque sus hijos, los que han sido santificados, están en este lugar. Padre, te damos gracias porque nos permite llegar a este lugar para adorarte, Señor, para poder estar junto con nuestros hermanos, Señor, los que han sido santificados, los que han sido lavados con tu preciosa sangre, Señor. Hoy día nos congregamos para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Dedicamos este día exclusivamente para ti, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tu presencia en este lugar, Señor, que podamos, Señor, ser esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos permitiste este día, Señor. Y también, Señor, por todos, Señor, tus hijos, Señor, que te adoran en toda la faz de la tierra, Señor. Que seas tú con cada uno de ellos, Padre. Recibe la adoración en esta hora, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2 y su versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Dile, Señor, exáltate, oh gran Cordero. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás, y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Del Señor, exáltate, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Señor, gloria a nuestro Dios. Si usted sabe bien lo que está cantando, le hemos dicho, exáltate con mi alabanza. Esa es la alabanza que usted y yo le estamos dando, y Dios la conoce, la alabanza que Dios le está dando, y de esa manera como usted se la está dando, usted lo está exaltando. Por eso decimos, exáltate, oh gran Cordero, y exáltate con mi alabanza, no con la alabanza del otro, sino con mi alabanza. Exáltate, oh Cordero. ¿Quieres decir una vez más? Exáltate, oh Cordero. Digámosle, Señor, exáltate, oh Cordero, con mi alabanza. Y el Señor conoce quiénes son los suyos, dice la palabra de Dios. Y el Señor sabe la alabanza que le estamos dando. Y no solo en este lugar, la que le hemos dado estas semanas atrás, meses atrás, años atrás. Él sabe la alabanza que le estamos dando. Él sabe la vida que hemos llevado hasta el momento. Digámosle una vez más, exáltate, oh gran Cordero. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre
vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Sí, Señor, tú eres digno, Señor. Dios poderoso, Rey victorioso, sentado en autoridad. Digno, Señor. Digno, digno, Señor. Dios poderoso, sentado en autoridad, gobierna sobre todo imperio. Ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios. Lavado fuiste, Señor. Dile al Señor por mis pecados. La muerte, mi Señor, Y por eso Él gobierna sobre todo imperio. Gobierna sobre todo imperio. Ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios. Gobierna sobre todo imperio. Gobierna sobre todo imperio. Ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor, para gloria de tu nombre, mi Dios. Para gloria de tu nombre, mi Dios. Para gloria de tu nombre, mi Dios. Gloria a Dios. Él es digno de toda la alabanza y de toda adoración. No cualquier ser humano puede cantarle a nuestro Dios, sino también el que es digno también de alabarle, el que ha sido lavado con su preciosa sangre. Esa es la adoración que entra hasta el lugar santísimo. Ese es el olor agradable que nuestro Dios percibe cuando uno de sus hijos le adora, porque es digno. No porque nosotros lo merezcamos, sino por la sangre de Jesucristo podemos adorarle, podemos glorificar su santo nombre. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor.
porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, Señor, Madre, eres digno, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es digno. ¿Y por qué Él es digno? Ahí mismo dice la alabanza, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Por eso Él es digno de recibir toda la honra y de recibir toda la gloria. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable esta mañana? El Señor nos va a hablar como Él lo sabe hacer. Él sabe lo que necesita cada uno de nosotros, y el Señor lo va a dar. Él llega a tiempo en nuestras vidas. Dile, Señor, habla, Señor. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, flores mi alma llene de contrición y fe. Háblame en dulces notas, habla
victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénales de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Amén. Gracias a nuestro Dios por las alabanzas y sin duda alguna han llegado al trono de su gracia. Eso no lo dudamos. El Señor reciba toda la adoración en esta mañana. Y así vamos a dar paso también a nuestra maestro esta mañana. Preparados para estudiar. Ya vienen bien preparados para participar también, ¿verdad? De lo que Dios nos ha enseñado en el transcurso de la semana, su palabra. Vamos a dar paso a nuestro hermano Alejandro Madrid con nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. Capítulo 24, ¿lo tiene?
24 al final del capítulo 24 y versículo 44 también. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. En este día, ya todos sabemos, ¿cuál es el nombre de la lección de este día? Yo le agregaría una palabrita antes a ese tema y le vamos a agregar la palabra nombre sobre todo nombre, que es el más énfasis porque vamos a hablar acerca de la importancia de ese nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a leer en Lucas capítulo 24, versículo 44, y dice así: y les dijo, ¿puede leer conmigo, hermanos? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase ¿en qué? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está hermosa esta porción bíblica y vamos a meditar en ella prácticamente a través de otros versículos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de la importancia de ese nombre? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pueden decir amén? Si están de acuerdo conmigo, digan amén. Porque Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos esta oportunidad sagrada, Señor, de estar en tu presencia con mis hermanos, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios mío, que nos permites. Ayúdanos, Señor, a meditar libremente en tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartir, Señor, parte de esta porción bíblica, Señor, que tú nos has enseñado y que nos enseña, Señor, a nosotros que hay un nombre, Señor, que es sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, debajo de las aguas, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en el corazón. Ayúdanos, Señor. Solo con tu ayuda podemos hacerlo, pues tu palabra nos dice que sin ti nada podemos hacer. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esta lección está muy hermosa. Es mi tema número 1 de lo que Dios me ha dado. Siéntese, hermano. Es el tema número 1 que yo considero por la importancia que hay en el nombre. Y vamos a irlo viendo. Hay un versículo del libro de Hechos que está ahí, parte del versículo donde dice que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y entonces, meditemos nosotros comenzando este libro de Lucas. Dice que esto está en la despedida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en el final, lo vemos en el final de Lucas, final de Marcos. Vemos específicamente que en su despedida, él habló de predicar en el nombre de Jesucristo. O sea, él dice en mi nombre. Aquí dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. Y cuando algo es necesario, es que es importante, debe de hacerse, debe de creerse para hacerse. La palabra fe, les dije en una vez pasada, que la palabra fe, que viene de la palabra emuná, quiere decir creer, confiar y obedecer. No solamente creer, no solamente confiar, sino que también es obedecer. Y nosotros pudiéramos creer, pudiéramos confiar, pero no obedecer. Y la obediencia es mejor que los sacrificios. Cuando dice es necesario, es porque tenemos que hacerlo. Y aquí está diciendo bien claro, que era necesario, dice,
que se cumpliese todo, no una porción, sino que todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés, si leemos capítulo 19 de Éxodo, capítulo 20, nos está hablando de cuando se dio la ley. Entonces, allí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice lo que está escrito de mí. No dice de otro Dios, está hablando de Él mismo. Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. O en los profetas y en los salmos, como usted lo quiera leer allí en la Biblia. Pero en la ley de Moisés encontramos nosotros que se da esta revelación de que hay un nombre. Ustedes han leído cuando el Señor le dice a Moisés que vaya ante Faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Y entonces, pero le dice, ¿y quién me manda? ¿Quién le voy a decir que me manda? Entonces, y si me preguntan, pues, ¿cuál es tu nombre? O sea, vea la importancia que hay en el nombre. Porque alguien va a preguntar, pero ¿y quién es ese? ¿Quién manda a decir? ¿Quién es ese Dios? ¿Cuál es ese nombre de ese Dios que tú representas? Entonces, era importante y Moisés quería asegurarse de que quién lo mandaba. Entonces, le dice, pero ¿y por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y esa palabra admirable la vamos a ver en el profeta Isaías. Vamos a cambiar un poquito esto. Si usted lee capítulo 9 del profeta Isaías, usted va a encontrar qué importante es entender acerca del nombre. Capítulo 9 del profeta Isaías, 9:6. Algunos ya lo han leído muchas veces, pero quiero que lo leamos literalmente para no entrar en polémicas. Dice, porque un niño nos es nacido. ¿De qué niño está hablando? De Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Por eso él es el príncipe de paz. El principado sobre su hombro dice, y llamará su nombre. ¿Cómo? Admirable. ¿Admirable es nombre? No es nombre admirable. Consejero. ¿Consejero es un nombre? Tampoco. ¿Dios fuerte es nombre? Tampoco. ¿Padre eterno es un nombre? Tampoco. ¿Príncipe de paz es nombre? No. Pero se llamará su nombre, un nombre que iba a ostentar todo eso, todos esos atributos. Y luego más abajo dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Entonces, si usted lee atrasito, Isaías 7:14 siempre, ahí mismo, por tanto, el Señor, ¿qué Señor? El Señor mismo, o sea que es Dios mismo que da la señal. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, ¿qué quiere decir qué? Dios con nosotros. Entonces, ese niño no había nacido y tenía un nombre, Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel, pero le pusieron Emmanuel. Mateo 1:21, ¿qué dice? Y le pusieron por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo sus pecados. Entonces, es tan importante el nombre. Deuteronomio 6:4, para que entendamos por qué martillamos tanto esto acerca del nombre. El nombre es importantísimo, importantísimo. No vamos a discutir por eso, porque es el nombre de Jesucristo lo importante. Deuteronomio 6:4, muchos lo han escuchado, el Shema. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué es el Shema? Este es como un lema del pueblo de Israel. Dice desde el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Escuche bien, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Entonces, esta es una ordenanza de guardar los mandamientos, pero también de no extraviarse a creer en politeísmo. O sea, que hay dos, que hay tres, que uno es Dios y que el otro es Dios también. No. Oye Israel, nuestro Dios Jehová, uno es, y no dos ni tres. Esa parte se la agrego yo. Porque hay mucha creencia que son dos dioses. Que el Padre es Dios y que Jesucristo es Dios. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. Hechos 4:12 dice que en ningún otro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Está en la lección, por eso lo menciono. Es tan importante entender el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, es bien importante. Pero ¿por qué es el nombre sobre todo nombre? Jesucristo dijo, todo lo que está escrito de mí. Y si quieren, vamos a leer, ya leímos Isaías 59:20, quisiera que leyéramos estos versículos. 59, versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión. ¿Quién es el Redentor? Vendrá el Redentor, dice. Nos está hablando de un Redentor. Dice a Sión, y a los que se volviesen, que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y para que no se vaya tan lejos, ahí en el capítulo 60, versículo 16 dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿A quién se refiere? No más una palabra. Yo, Jehová, soy tu Salvador. ¿Quién es el Salvador? Solo pregunta, ¿quién es el Salvador? Siempre le damos a Jesús. Vamos a ver. También, Primera de Pedro nos habla de algo y Pedro nos manda, automáticamente nos manda para el Antiguo Testamento también. Pero creo que leamos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, esta versión, o sea, este versículo nos lleva a hablar del cordero. Y el cordero dice, Apocalipsis 13:8 dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Jesucristo con toda razón dice, todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y era necesario que todo se cumpliese. Entonces, el apóstol Pedro nos está recordando de dónde fuimos rescatados, de nuestra vana manera de vivir, pero con la sangre de un cordero sin mancha. Entonces, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, tenemos nosotros este testimonio del apóstol Pedro. El capítulo 2, 1 de Pedro también, pues no se vaya lejos, quiero darle cita cerca, nos habla de una piedra, de una roca. Dice, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y esto nos remonta hacia Éxodo 17. Pero quiero leerle aquí lo que dice Pedro. He aquí, yo pongo en Sión la principal piedra al ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado.
Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué nos está diciendo? Nos habla de una roca. Esta roca, si usted se va a Éxodo 17 ahora, Éxodo 17, nos habla de cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Cuando iba por el desierto el pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasó? Tenían sed. Y el Señor le da instrucciones a Moisés. Capítulo 17 de Éxodo. Dice versículo 17:2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Se saciaron con el agua de la roca? Entonces, y luego dice que esa piedra que el pueblo se había saciado de ella, más tarde la están desechando. Por eso el apóstol Pedro está recordando eso. La piedra que desecharon los edificadores, vosotros la desechasteis también. Pero Dios lo ha hecho, lo ha puesto como piedra del ángulo, no de un triángulo. Ángulo es donde termina una convergencia de dos líneas. Dos puntos convergen ahí en un solo punto. Pero, o pueden converger miles de puntos, pero si es un solo punto, es un ángulo. Entonces, Jesucristo es la piedra principal, no de un triángulo tampoco. Por eso es que todo tiene relación, porque la roca que le dio agua a los antiguos, esa roca era Cristo. Lo dice la palabra de Dios también. Primera de Pedro, capítulo 2, ya se lo leí. Ahora veamos en el libro de Hebreos. Hebreos, para que veamos lo que el libro de Hebreos nos dice. Está muy hermoso esto, porque tenemos nosotros que entender que hay un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre que se va a doblar toda rodilla. Lo dice Filipenses, ya lo vamos a leer también. Libro de Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Ahora, ¿quién es el único que merece adoración? Solamente Dios. Y entonces, pero el unigénito, aquí está diciendo, cuando se introduce, mire, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles. Los ángeles solamente adoran a Dios, porque ellos lo conocen, ellos saben quién es Dios. Ellos saben que hay un nombre, y ante ese nombre que se van a doblar toda rodilla. Lo vamos a leer en Filipenses, allí mismo. Dele adelantito. Solo los ángeles saben eso. Filipenses. Le voy a dar unas cuantas citas bíblicas rápido, porque el tiempo es oro. Filipenses capítulo 2. Hay algo que quisiera que entendamos acá. ¿Por qué es que ostenta ese nombre que es sobre todo nombre? No es que alguien ha malinterpretado lo que dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo, me es dada. Y en eso me es dada, ven a alguien superior que se la dio a él. Pero acá, ni la humillación fue que alguien lo humilló. Él solo se humilló.
Si no, leámoslo en Filipenses. Aquí dice capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esa palabra en forma de Dios, esa palabra es una de las declaraciones que de las más terminantes en la Biblia, que nos hablan de la deidad de Jesucristo. Y cuando no reconocemos ese nombre de Jesucristo como nombre que es sobre todo nombre, le estamos restando deidad. Entonces, pero eso que dice acá, siendo en forma de Dios, dice también, dice, el cual siendo en forma de Dios o de la misma naturaleza de Dios, quiere decir también, no estimó el ser igual a Dios. Y a Dios no hay nadie que se le pueda igualar. Por eso es que Dios es único, es universal, es el único Dios verdadero. Y como solo es uno, tiene un nombre que lo representa. Y entonces, él siendo en la forma de Dios, solamente Dios puede ostentar esa naturaleza. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó? Dios mismo, Jesucristo mismo. Dice que se despojó a sí mismo. No que alguien lo despojó, no, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo que dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne. Entonces, él mismo toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso es lo que puede confundir a cualquiera. Porque el hombre, lo que dice Timoteo, o sea, la carta a Timoteo, dice que porque hay un solo Dios. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre. Entonces, aquí está diciendo esto, una declaración más. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ahora, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Él mismo se despojó, él mismo se hizo siervo, él mismo se hizo hombre, él mismo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que a la cruz no lo llevó un Dios más poderoso que él. A la cruz, él mismo dice, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Lo está diciendo el apóstol Pablo y yo le creo al apóstol Pablo. Por eso la iglesia debe estar fundada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo, él mismo se humilló. Ahora, si usted sigue leyendo, allí mismo, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Con razón, dice, adórenle todos los ángeles, porque ante ese nombre que se va a doblar toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quizás esa partecita es la que pueda confundir a algunos. Piensan que hay otro Dios Padre y hay un Dios Hijo por ahí con diferentes nombres. Solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Y si no, leamos el versículo 12 también, allí mismo, 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vea lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que entra en nosotros. Por eso es que el apóstol decía, es Cristo en vosotros, o sea, dentro de vosotros. Es Dios que produce en nosotros la esperanza de gloria. Y Dios es el que produce en nosotros también el querer y el hacer por su buena voluntad.
Es Dios. Y ese Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. No sé si alguien se quedó o van todavía. ¿Hay algo que contradecir? Porque aquí el libro de Hebreos ya dijo, ¿verdad? Dice, adórenle todos los ángeles. Entonces, cuando dice adórenle, es adórenle. Y quiero que leamos en el libro de Hebreos algo más. ¿Qué es lo tan importante? A mí me gusta esto porque, mire, el libro de Hebreos, capítulo 6 del libro de Hebreos, resulta que hay algo muy importante y me gustó mucho cuando lo encontré. El libro de Hebreos, capítulo 6, y espero que esta partecita me la entienda bien. Dice capítulo 6 del libro de Hebreos, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Hacia dónde? ¿Están leyéndolo? Hebreos 6:10. La obra y el trabajo de amor mostrado hacia su nombre. ¿Por qué lo dice el libro de Hebreos eso? ¿Qué tan importante el nombre? O sea, aquí dice, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Quiero decirle algo. Cuando nosotros oramos, dice la palabra de Dios, todo lo que pides al Padre, ¿en qué? En mi nombre. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Todo lo que pides al Padre en mi nombre. ¿Qué dijo él? Yo lo haré. Yo lo haré. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, y quiero enseñárselo con Biblia. Quiero enseñárselo con Biblia porque es importante que veamos lo de la Biblia. Cuando nosotros oramos a Dios, tiene que ser en el nombre que causa problemas. El problema entre el diablo y nosotros es que hay un nombre que nos respalda. Y si no nos respalda es porque no lo honramos, ese nombre. Entonces, quiero demostrárselo en el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Cómo sufrieron los discípulos por causa de ese nombre? ¿Alguien no ha leído el capítulo 4 algún día de Hechos? Nadie dice amén, nadie lo ha leído. ¿Es nuevo para ustedes? Qué raro. Ahí comienza la iglesia, ahí comienza la obra de los apóstoles a trabajar. Dice capítulo 4, versículo 5 de Hechos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Solo oiga, ¿quiénes estaban allí? Ya se lo he dicho varias veces. Los religiosos son los que, es a los que no les gusta que se mencione el nombre. A los religiosos, estoy hablando. Los religiosos, aquí estaban los gobernantes, estaban los ancianos y estaban los escribas, que eran religiosos. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro. Hasta yo estaba ahí. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea que era una pandilla de sacerdotes. Era una pandilla de gente religiosa que odiaban ese nombre. Y aquí están los apóstoles en medio de ellos. Pero aquí dicen, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Por eso comenzamos. Qué importante es el nombre. ¿Con qué potestad o en qué nombre? ¿O en qué nombre? Dice, habéis hecho esto vosotros. Entonces Pedro, yendo al Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se les interroga, porque habían hecho una sanidad. Pero el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no está hablando en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu santo Hijo. Y quiero que corrijamos algo. Es necesario mencionar el nombre de Jesucristo como lo hicieron los apóstoles. Porque a veces nuestras oraciones son débiles, son flacas. ¿Por qué? Porque oramos en el nombre de tu santo Hijo. ¿Y hijo qué? ¿Cuál nombre? En el nombre de santo Hijo. Allá habían unos maleantes echando un demonio, queriendo echar un demonio. ¿Qué decían? En el nombre del que predica Pablo.
¿Qué dijo el diablo? A Pablo, a Jesús conocemos, dicen, y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿qué autoridad? ¿Qué decían los ancianos allí? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre? Pero el apóstol Pedro, acá, y Juan, dicen, sepan ustedes, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con nombre y apellido, por si no lo entienden, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué decía qué leímos en el profeta Isaías 59? Que vendrá el Redentor, vendrá el Salvador, vendrá el Libertador, capítulo 60 de Isaías. ¿Por qué? Aquí está diciendo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué hicieron con estos religiosos? El problema, cuando hablamos del nombre de Jesucristo, los demonios se empiezan a revolver, empiezan a enojarse y querer contradecir y a querer insultar y querer hacer cosas. Aquí lo que pasó con los apóstoles fue esto. Dice el versículo 16, 4:16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué hacemos con este que habla tanto del nombre de Jesús? ¿Qué haremos? Dice acá, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿Cómo? En este nombre. ¿Cuál era el problema de los apóstoles? No era porque eran apóstoles, no era porque eran conocedores de la palabra, era porque hablaban del nombre. Pueden predicar, pero no mencionan el nombre. Y ese es el gran error de muchos oradores o predicadores, que predican y predican y hablan y oran para decir el nombre de Jesucristo no les sale libremente de la boca, porque cuando termina el nombre de Cristo Jesús, allá es Jesús, oiga, al final de la oración, apenitas dice Jesús, pero Cristo Jesús, o entonces Santo Hijo, no, tenemos que corregir eso con autoridad. El nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Los apóstoles tuvieron problemas por eso, por predicar en el nombre, porque ese que fue sanado, ese paralítico, fue al que le dice Pedro y Juan, no tengo oro ni plata, ¿pero qué? Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que levántate y anda. ¿Y andó? Ah, no, anduvo. Es que emociona, el nombre de Jesucristo emociona. Mire, por eso dice acá, amenacémosle que no hablen de quien adelante a hombre alguno en este nombre. Ahora vean, sigue el versículo 18. Y llamándolos, les intimaron. ¿Qué quiere intimaron? Los intimidaron, los amenazaron, les dijeron, cuidadito, ustedes cállense la boca. No vuelvan a mencionar el nombre. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Por eso es importante que como iglesia de Dios tenemos que reconocer ese nombre que es su autor nombre y mencionarlo libremente cuando oramos por lo que sea en el nombre de Jesucristo. No cuesta. Cuando está en el corazón sí no cuesta, pero cuando hay duda, y los que dudan, dice Apocalipsis, que no entrarán en el reino de los cielos. Por eso tiene que uno estar compenetrado, conocer a Jesucristo. Cuando Dios habla por medio del profeta Isaías 43:10, 43:11, mire, 43 dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11 dice, y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y si Jehová dice que fuera de él no hay quien salve, entonces ¿qué hace Jesús diciendo que es el Salvador? No es un impostor, es el único Salvador que hay, Jesucristo. Y aquí ese era el problema de los apóstoles. Dice, pero vea la determinación de los apóstoles. No hablen nada más en ese nombre, ni enseñen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan, ¿qué hicieron? Respondieron diciéndole,
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Le voy a decir una cosa, hay gente religiosa que está negando el nombre de Jesucristo y son religiosos, no le están dando el honor debido al nombre de Jesús y entonces están diciendo que es secundario. No, el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí los apóstoles están diciendo, no podemos obedecer a ustedes antes que a Dios, no podemos. Y luego dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le quiero contar un testimonio en mi vida. En una ocasión yo tenía una pesadilla. Tenía un problemal, pero de esos problemales que solo faltaba morirme. Y le había orado al Señor que me diera una señal si yo iba a ser libre de esa problemática. Entonces soñé que estaba boca abajo. Y una serpiente, pero grande, tamaño grueso así, se me prendió de mi cuello acá. Y como estaba en el cuello, yo boca abajo y no la podía agarrar. Me la quería quitar así y no podía ni hablar nada, no podía articular palabras. Y no la podía agarrar y el animal la coleando así, apretándome. Entonces, pero en una de esas la agarré y la detuve y la jalaba y no me la despegaba. Pero le daba duro aquí. La agarré con la otra mano y le daba y nada. Pero empezaron las palabras a querer salir. Y cuando iba diciendo en el nombre de Jesús, cuando dije Jesús, saltó que y la tiré por la ventana. Hasta que terminé de decir el nombre de Jesús. Por eso tengo convicción que el nombre de Jesús es para liberación de demonios. Y si no, quiero leérselo, lo que le mencionaba en el final de los libros de, veamos, cuando termina Marcos. Vamos a ver cómo termina Marcos. ¿Cómo termina su libro de Marcos? Marcos 16, versículo 15. Hacemos una pausa. Si alguien tiene algo que mencionar, algo que esté fuera de orden, algún versículo que no esté con la clase. Marcos 16, 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Hasta dónde? Hasta Winchester. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Por eso nosotros insistimos en creer, no solamente en creer, sino en bautizarse para ser salvo. El que no se bautiza en el nombre de Jesucristo no es salvo, porque aquí lo dice. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿En qué? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Ahora, ¿cómo se despide Lucas? Vamos a ver cómo se despide Lucas. Lo leímos al empezar. Ahí él está diciendo, Lucas, de una vez, el versículo 24-47, y que se predicase en su nombre. No vamos a ir a decir, a que te presento al Hijo de Dios, tienes que creer en el Hijo entonces, si le digo en el Hijo de Dios, ¿de cuál Dios? Porque usted sabe que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Hay un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso, cuando leamos Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa, soy la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y eso lo dijo Jesucristo. Entonces, aquí está diciendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados tiene que ser hecho en el nombre de Jesucristo, porque Jesús es el que está hablando allí, y que se predicase en su nombre, que es un solo nombre. Vemos cómo se despidió Marcos, cómo se despidió Lucas. Ahora, Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya voy a terminar, hermano? Apocalipsis capítulo 5. Esto está muy hermoso, que esto está para un seminario completo. Capítulo 5. Cantábamos un canto aquí, ¿verdad? Que Él es el único digno para abrirse los sellos, ¿verdad? Cuando usted lea esto, es Cristo. Dice el capítulo 5, versículo 5 en adelante, de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Jesucristo. Dice, la raíz de David. ¿Quién es? Jesucristo mismo. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, que eran 24, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién fue ese cordero? Jesucristo. Pero allí ya no estaba inmolado, estaba como inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí es donde muchos se cruzan. Ah, está el cordero y hay uno sentado en el trono. Pero sí dice que los ancianos tenían tronos también. Los seres vivientes tenían tronos también. Pero Juan, cuando empieza a escribir Apocalipsis, dice, y vi, capítulo 2, cuando lo lea, y vi en el trono uno sentado. Entonces, aquí, si usted sigue leyendo, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, vaya leyendo detenidamente esto. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Delante del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es que ante ese nombre que se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos. Por eso dice, adórenle los ángeles. Adoren a todos los ángeles. Y los ancianos se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahora, aquí encontré algo muy hermoso. Ustedes saben que ahí lo que está abriendo es un libro de sellos, ¿verdad? Son 7 sellos. Ahora, pero cuando termina de abrir, o sea, cuando suena la trompeta final, dice acá, dice, cuando suena la 7ª trompeta, capítulo 11, ahí va ese adelantito, capítulo 11, el 7º ángel tocó la trompeta, 11:15, tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, como que, o sea, de nuestro Señor y de su Cristo. Pero la palabra que nos revela qué es eso, y Él reinará, no dice y ellos. Si el Señor fuera uno y Cristo fuera otro, dijera y ellos reinarán. Pero dice y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, lo que le digo, tenían sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Primero nos dice que están adorando al Cordero, ahora están adorando a Dios. Parece que como que no cuadra, ¿verdad? Pero aquí dice el versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Apocalipsis 1:8, si queremos saber quién es el Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras. ¿Quién nos dijo eso? Jesucristo. El que eres y que eras, dice, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado.
y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre. Lea bien esos versículos. Es tan importante para recibir bendición, para recibir esa promesa, hay que temer el nombre. Pero para temer a algo tenemos que conocer quién es. No podemos temer a quien no conocemos. Por eso debemos de llevar en práctica esto, ponerlo en práctica. Dice, quiero leerte una vez 18 una vez más. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y mire, como no somos profetas, a los santos. Aquí nos metemos en los santos. ¿Cuántos somos santos? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero aquí dice, a los santos y a los que temen tu nombre. Dice, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto, en el templo de Dios fue abierto, y el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Me gusta porque eso es que está hermosísimo. ¿Alguna cosita? La ley de Moisés, por eso que dice el Señor Jesucristo, Lucas, lo que decía, era necesario. Así fue necesario que Cristo padeciese y que se cumpliese lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, y Lucas nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es tan importante. Mire, por eso es que los apóstoles tuvieron problemas. Ya se lo leí. Y si usted lee todo el libro de Hechos, usted va a encontrar que ese nombre es mencionado infinidad de veces. Entonces, no tenemos nosotros por qué dudar. El Cordero recibe la adoración. Ya le expliqué todo eso. Y también vamos a leer en el capítulo 14:30 de Éxodo. Hasta ahí llegamos. 14. Leímos el 17. Hoy vamos a leer capítulo 14 de Éxodo, versículo 30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así salvó Jehová. Esa palabra salvó es una traducción de la palabra hebrea Yasha, o sea, es la raíz del nombre Yeshua, que es la misma raíz que se usa para Josué, que significa Jehová salva. Entonces, ahí esa palabra salvación. Por eso es que cuando nació Jesús, dice el ángel le dice a José que le pongan por nombre Jesús. Y le pusieron Jesús. Aunque decía la profecía, Isaías 7:14 le dimos, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero ¿por qué le pusieron Jesús? Porque Jesús significa salvación. Cuando el nombre completo es Jesucristo en español, pero si lo leemos en hebreo no es Yeshua, porque Yeshua solamente significa salvador, nada más, salvar. Pero se puede salvar de cualquier peligro. Pero cuando hablamos del verdadero Salvador, del verdadero Dios, es Yahshua o Yahweh. Y esa es otra lección que les puedo dar acerca del nombre con origen, con escritura hebrea también. Y aquí estamos hablando que Jehová salvó a Israel. Pero ¿quién salva a la humanidad? Es Jesucristo. Porque es el único Salvador. Es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. Así es que quiero dejarlos hasta allí. Tiempo para una pregunta. Y si no, pregunto yo. Hoy estoy viendo el reloj que tiene la buena hora. Entonces póngase de pie. Póngase de pie. Espero que
Si hay alguna duda, sigue estudiando la importancia del nombre de Jesucristo. Solo recuerde una cosa: es en el nombre de Jesucristo que hay arrepentimiento y hay perdón de pecados. Hay muchos grupos que no mencionan el nombre de Jesucristo. Le dan la vuelta aún para el bautismo, cuando el bautismo está bien clarito hablado en Mateo 28:19. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre. El nombre, no los nombres. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquel versículo clave de la iglesia de Dios, Juan 14:15. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermano? Juan 14:15. Esta es la iglesia de Dios, hermano. Es un verso clave de la iglesia de Dios. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Esos mandamientos, ¿quién los dio? ¿Los dio Jehová o los dio Jesús? Porque Jesús dice que Él. Cuando Él dice, era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, es que la ley de Moisés la dio Jesucristo también. Y si no, lea capítulo 19, 20 y va a encontrar. Es tan importante conocer el nombre, que es sobre todo nombre. Así que pase, hermanos, dejo con nuestro pastor. Gracias a Dios por su palabra. Así hemos concluido este es el segundo trimestre que tenemos. El primero mirábamos al Padre, nuestro Padre, como el autor de la salvación, y Jesucristo como el que ejecuta ese plan de salvación. Y ya viene la siguiente también este trimestre. Muy precioso trimestre que vamos a tener, así es que vamos a ir concluyendo. Pónganse de pie, vamos a adorar a nuestro Dios. Misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordia, Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Padre de misericordia, Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar
porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios. Sí, Señor, le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, al Padre, y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, que es nombre sobre todo nombre. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinará. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinará. Dios te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Dios te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Te exalto, Cristo, mi Rey. Gloria a Dios. Nombre sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a nuestros hermanos que nos han sintonizado esta mañana. Que la palabra de Dios haya entrado a sus corazones y que clarifique la palabra de Dios a cada uno de nosotros, nuestros corazones. Él es el único que puede clarificar todo, nuestros corazones. Sé que un saludo de paz, hermanos, y los esperamos a las 2 de la tarde. Tenemos nuestra próxima enseñanza. Están todos invitados y con el favor de Dios los vemos a las 2. Así que un saludo de paz a todos, hermanos. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú?